binomio a una potencia n. Entonces, eso significa lo siguiente. Binomio a una potencia n. N, donde n es positiva, n debe ser positivo. Positivo. Si es negativo ya cambia, ya es otro asunto. Entonces vamos a poner la fecha. Y entonces ya sabíamos, ¿no? Que por ejemplo la potencia a más b elevado a la 1 es a más b, tal cual. Si tenemos a más b elevado al cuadrado, el primero aparece al cuadrado. ¿Sale? Ahora, lo que vamos a hacer para determinar el segundo término es multiplicar el coeficiente, ¿sí?, de nuestra expresión por el exponente y dividirlo entre el número de términos que haya. Ahorita pues vamos a verlo de esta manera. El coeficiente del primer término en este caso es un 1. Imagínense que aquí hay un 1. ¿Sí? Entonces sería 1 por 2, 2. Entre el número de términos que tenemos. Entonces aquí solo tenemos un término. Entonces sería 2 entre 1, 2. Así. ¿Va? Se coloca el primer elemento y vean que el primer elemento se le disminuye 1 en potencia. Entonces aquí tenía un 2 y entonces el segundo debe tener un 1 y aparece el segundo término. Así. Vámonos con el otro. El que sigue sería, seguimos la misma regla. El coeficiente multiplica a la potencia y se divide entre el número de términos que tengamos. Entonces sería 2 por 1, 2. Entre dos términos, 1. No voy a colocar el 1. ¿Sí? A ya no aparece porque es A0. Pero B aparece con el cuadrado. Entonces vean, A tiene que disminuir hasta que llegue a 1 ya. Y B aumenta en potencia. Aumenta. Entonces vamos a hacerlo con el cubo para que nos demos cuenta cómo funciona. Vean, A más B al cubo. Y entonces sería el primer término es el al cubo. Esto sí se coloca igual. Listo. Vamos con el segundo término que sigue de esa multiplicación. Entonces se multiplica el coeficiente por el exponente. 1 por 3, 3. Entre el número de términos. Ahorita nada más tenemos 1. Entonces 3 entre 1, 3. Ahí está. ¿Qué pasa con las letras? A, aparece A, pero vean, dijimos que A disminuye. Y entonces si aquí era 3, acá se pone un 2. Y aparece B. En el segundo término aparece el B luego, luego. Vámonos con el otro término. Ahí ya solo queda I y B, nada más. Sale, para el otro es, se multiplica el exponente por el coeficiente, o sea, el 2 por el 3, y lo que me quede lo divido entre los términos que ya tenga. Entonces sería 3 por 2, 6. Entre dos términos, 3. ¿Qué pasa con las letras? A disminuye, entonces sería a la 1, no coloco a la 1. Y la B aumenta, entonces en lugar de B a la 1 se pone B cuadrada. Vámonos con el último término, más, multiplicamos el coeficiente por la potencia, que en este caso es un 1. 3 por 1, 3. ¿Entre cuántos términos? 1, 2, 3. Entonces sería 3 entre 3 a 1. El 1 no se coloca. ¿Qué le pasa a A? A es 1, ya sería A0, entonces ya no lo colocamos. Y B cuadrada queda como B cúbica. Así. Y ya, quedaría de esa manera. ¿Sale? Entonces, voy a hacerlo haciendo las multiplicaciones para que notemos cómo queda. Vean, A más B al cubo. Recuerden que sería A más B por A más B por A más B. ¿Sale? O sea, 3 veces. Nosotros ya sabemos que la multiplicación de esto es como una A más B cuadrada.
que era lo que teníamos, cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, así. Nada más me tocaría multiplicarlo una sola vez. Y entonces multiplicamos. Entonces sería a, lo vamos a poner así directo, a por a cuadrada, a cúbica, más a por 2ab sería 2a cuadrada b, más a por b cuadrada sería ab cuadrada, más b por a cuadrada b, más b por 2ab sería 2ab cuadrada, y b por b cuadrada, b cúbica. Reducimos términos semejantes. 2a cuadrada b se junta con este de aquí y nos quedaría 3a cuadrada b más 2ab cuadrada más ab cuadrada sería 3ab cuadrada, y por último me queda b cúbica, ¿sale? O sea, lo hice haciendo la multiplicación, pero si conozco, por ejemplo, el método, el que les digo del exponente, pues ya no tendremos que multiplicarlo. Vámonos con a más b cuarta. Entonces vean, pero lo vamos a hacer así, desarrollando el binomio. Vamos a poner a más b elevado a la cuarta. ¿Sí? A ver, lo escribimos mejor. A más b elevado a la cuarta. El primer término, recuerden que siempre aparece a la cuarta. Entonces, a la cuarta. ¿Cuándo vamos a detenernos? Cuando aparezca b cuarta. Hasta ahí es donde terminamos. Sale. Entonces, más, vamos a colocar un signo más. Se multiplica el coeficiente por la potencia y se divide entre el número de términos. 4 por 1, 4. Entre un término, 4. Sale. Entonces, a disminuye, aparece, pero pues disminuye, que sería a cúbica. Y aparece b. Siempre en el segundo término, si se dan cuenta, aparece b. Vámonos con el que sigue. Multiplicamos coeficiente por exponente. 4 por 3, 12. Entre dos términos que tenemos serían 6. 6. Y entonces a se vuelve al cuadrado. Y b pues se vuelve al cuadrado. Porque él aumenta. Dijimos que a disminuye y b aumenta. De acuerdo a la posición en la que está. Vamos, más 6 por 2, 12. ¿Sí? Entre tres términos, 2 entre 3 sería 4. Entonces a, que es cuadrado, pues queda con 1, a1, y b se vuelve cúbica. Y ya vamos con la otra multiplicación. 4 por el exponente del 1, 4 por 1, 4. ¿Entre cuántos términos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 entre 4 es igual a 1. No se coloca. ¿Qué pasa con la a? El a ya no tiene a1, desaparece. Y b cúbica se vuelve b cuarta. Así. Y ya tenemos desarrollado un binomio elevado a la cuarta potencia. Vamos a completar para la potencia a más b a la quinta. Entonces vean, a más b a la quinta, así. Y entonces lo que tengo que hacer, recuerden, es poner el primer término. Entonces sería, el primero se eleva al término que me dicen, a quinta, así. Vámonos con el segundo. Se multiplica el coeficiente del primer término por su exponente entre el número de términos que haya. 5 por 1, 5. Entre 1, 5. Por eso les decía que era bien importante que aprendiéramos qué es un coeficiente, qué es el signo, qué es la potencia, qué es la base, ya para nada más usar los nombres. Sale entonces, a disminuye una potencia, o sea, se vuelve 4, y aparece b. Siempre hemos observado que b aparece en el segundo término. Vámonos con la otra operación. 5 por 4, 20. Entre dos términos que ya se generaron sería 10. 10, a disminuye y b aumenta. Vámonos con el otro. 10 por 3 tenemos que es 30. Entre tres términos pues les toca a 10. Y a se vuelve cuadrada y b se vuelve cúbica porque aumenta. Vámonos con el que sigue. 10 por 20 por 2, 20, ¿no? Entre 1, 2, 3, 20 entre 4 se vuelve 5. ¿Va? Y entonces es a
a la 1 y b cuarta. Más 5 por 1, 5, que es el exponente de la. Siempre es la primera letra, Entre el número de términos que ya tengo 5 se vuelve 1, entonces ya no se coloca. A desaparece y b se vuelve b quinta. Si se dan cuenta, se vuelve simétrico. Por ejemplo, vean, tenemos 3, 3, 4 y el 4 del otro lado y el 1 en sí. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Vean que es simétrico. Entonces, hubo un señor, un científico por allí, que descubrió que había mucha relación entre el desarrollo del binomio y los coeficientes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, del primero, vamos a colocarlo, vamos a ponerlo así. O sea, del primero que sería el cuadrado, vamos a poner, antes de desarrollar el sexto, el de a b a la 6. Entonces, vean, si yo pongo los números, ¿cómo le hacemos? Bueno, a ver, sería 1, ¿sí? 2 y 1, que serían los coeficientes de la primera, vean, de esta. 1, 2 y 1, o sea, 1 de a cuadrada, 2 de ab y 1 de b cuadrada. Si me voy con la segunda, sería 1, ¿sí? Luego seguiría 3, luego seguiría 3 y luego seguiría 1, así, ¿va? Me voy con la cuarta, sería 1, luego seguiría 4, luego seguiría 6, luego seguiría el 4 y luego seguiría el 1, ¿va? Y me voy con la última, que sería este de aquí. Voy a apuntar sus coeficientes. Entonces sería el 1, el 5, el 10, el 10, el 5 y el 1, ¿va? Y entonces esta persona se dio cuenta que ocurría lo siguiente, vean, que por ejemplo los números que están en la parte de abajo son el resultado de la suma de los de arriba. Por ejemplo, 1 y 2, 3, 1 y 2, 3. El 4, por ejemplo, es la suma de 1 y 3. El 6 es la suma, les digo, al final del día las matemáticas pues tienen como que una razón de ser, ¿no? Entonces vean, 1, 3 y el 4. El 6 es el 3 y 3. Y por ejemplo el 5, excepto los unos no los generamos. Así tendría que ir un 0 acá, vean, 0 y 1, 1. Un 0, ¿no? Para poderlo sumar. Pero voy a quitarlos. El 4, el 6 y así vean. Si yo quisiera juntar, por ejemplo, el número que sigue del a más b a la 6, ¿sí? Ahorita pues no lo hemos desarrollado con la lógica que ya habíamos visto, pero pues siguiendo este triángulo diríamos, bueno, aquí va un 1. Entonces, acá abajo tiene que ir la suma de estos dos, acá abajo la suma de estos dos, la suma de estos dos, la suma de estos dos y la suma de estos dos y al final un 1. Entonces sería 1 y 5 sería 6. 5 y 10 serían 15. 10 y 10 serían 20. 5 y 10 serían 15. Y 5 y 1 serían 6. Y recuerden que al final es un 1. Y vamos a ver si es cierto. Vámonos con el a más b a la 5. Y vamos a ir corroborando y vamos a ir confirmando. Nada más. Entonces tendríamos a más b elevado a la 6, perdón. ¿Sí? Sabemos que el primer término va a ser a la 6. Ahí sí no hay pierde. El segundo, 6 por 1, 6. Entre el número de términos sería 6. Sería a quinta b. Más, vámonos con el que sigue. 6 por 5, 30. Entre dos términos, 15. Entonces es a cuarta b cuadrada. Más 15 por 4 serían 60. Entre 3 términos sería 20. Entonces sería 20 a cúbica b cúbica, porque uno disminuye y el otro aumenta, más, vamos con el otro, que sería 20 por 3, 60, entre 4, ¿sí? Serían 15, 15 a cuadrada b cuarta, más, vamos con el otro, 15 por 2, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 30 entre 5 a 6. Entonces a queda a la 1, b a la quinta
y ya, y nos vamos con el último término. 6 por 1 6, entre 6 a 1 no lo colocamos, A desaparece y B se vuelve 6. Y entonces vean que estaban apareciendo los coeficientes, ¿sí? Que ya nos habían, que nos estaba dando el comportamiento del triángulo que tenemos en la parte de arriba. Vamos a poner así, ¿sí? Si ya quisiéramos, les digo, seguirlo en... Este triángulo tiene muchas propiedades más, ¿eh? Aparecen muchas cosas de matemáticas. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero el otro que sigue, sería 6 más 1 iría el 7, 6 más 15 sería el 21, 15 más 20 serían 35, 20 más 15, 35, 15 más 6, 21, 6 y 1, 7 y sería un 1. Y así nos iríamos, les digo, hasta la n potencia. Vamos a ver.